De acuerdo, pues vamos a iniciar con esta videoconferencia titulada Sanar el corazón para poder amar. Y en nuestro título tenemos tres conceptos muy importantes en los que es necesario pues analizar y profundizar respecto a ellos. Bien, pues tenemos el primero de ellos, sería sanar. Bien, por definición, tenemos que se sana solo aquello que sea herido, solo aquello que ha recibido algún daño. Entonces, vamos a preguntarnos cómo es que pueden ser estas heridas del corazón. Para esto va a ser pues importante utilizar hacer referencia a la antropología filosófica porque eh, tenemos que hay dos distinciones. Y bien, la primera de ellas es la distinción real y la segunda es la distinción de razón. ¿A qué nos referimos con esto? Que si bien cuando hablamos del corazón, no estamos pensando en que sea aquí, por ejemplo, y que tengamos verdaderamente una herida que incluso físicamente está ahí. La distinción real pues sería justo que el ser humano es un ser integrado. No se entiende la persona sin su corazón, sin sus facultades, sin su alma, sin su personalidad. Entonces, es importante aclarar en este aspecto que únicamente nos sirve referirnos al corazón justo para aclarar eh, aquello que es parte de nosotros, que siente, que recibe, que pasa algo, pero no es propiamente material. En principio vamos a dejarlo así, poco a poco iremos aclarando más cosas. Bien, entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo es que se manifiestan estas heridas? Bueno, pues si bien sabemos que las emociones en los seres humanos tienen un propósito y son, vaya, no son buenas ni malas, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros ante determinadas situaciones reaccionamos inevitablemente con demasiada angustia, con ansiedad, hay bastante sufrimiento en nosotros, tristeza, enojo, incluso desesperación, miedo. Vamos a pensarlo justo en el título de nuestra videoconferencia, en las relaciones afectivas. Cuando existe demasiada presencia de esas situaciones, de esas emociones, pues quiere decir que hay algo que no está del todo sano, que nuestra sensibilidad nos hace aumentar las cosas y reaccionar de forma desproporcionada. Ahora, ¿dónde se origina? Bueno, pues para esto va a ser necesario que nos preguntemos justamente por nuestro pasado, nuestras relaciones primarias, es decir, con quienes convivimos cuando éramos pequeñitos. Si tuvimos a nuestros dos papás, quizás solo estuvo uno de ellos, o nuestros cuidadores, a lo mejor fue una abuelita, a lo mejor fue otra persona. Bien, pues es necesario pensar en la relación que teníamos con ellos. ¿Por qué?
Porque cuando estamos en esa etapa de infancia, de desarrollo, donde estamos aprendiendo a relacionarnos con el mundo, cómo es el mundo, lo que entendemos por cada una de las cosas que se nos va presentando. Estamos hablando de, pues, cuando somos muy pequeñitos. Estamos en una, siempre como seres humanos estamos en una constante etapa en una constante formación. Pero cuando somos pequeñitos, justo esas relaciones primarias nos dan la base, digamos, de donde nosotros vamos a partir para seguirnos formando el resto de nuestra vida. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos que nosotros, cuando somos pequeñitos, necesitamos que el cuidador nos dé seguridad, necesitamos un padre, una madre que nos dé consuelo, que nos dé esa sensación de tranquilidad, que estamos, que podemos estar seguros y tranquilos con quien estamos, en donde estamos, que nuestras necesidades van a ser cubiertas, que somos apreciados así por quien somos, em, que haya cierta armonía. Ahora, si bien esto no se, estas pautas no reducen la explicación respecto a la personalidad y el comportamiento incluso de alguien, sí nos van a dar algunos, nos van a señalar algunas cosas a las que es importante pues acudir para reflexionar y que nos empiece a hacer sentido de dónde hemos partido en nuestra vida para, para tomar determinadas decisiones, para que hoy nuestras situaciones en distintas áreas de nuestra vida estén como lo están. Bien, entonces ahora pensemos en, en un caso en el que no haya habido alguno de esos elementos que ese ser humano en crecimiento, en desarrollo, está necesitando. Bueno, pues supongamos que está papá, está mamá y alguno de los dos tuvo otra familia. Entonces a los niños les dedican poquito tiempo, a veces están con ellos, a veces no, pues no hay esa estabilidad, no hay esa seguridad, el ser humano, el niño no puede desarrollar esa confianza en sus padres porque a veces están y a veces no. Y a veces cuando están con ellos no son quizá muy congruentes, justamente porque pues no hay como una convivencia y un trato que les permita conocerse, que les permita establecer una relación más sólida. Entonces, el niño puede crecer y estar buscando, por ejemplo, esa, esa seguridad, esa necesidad de tener cierta seguridad en que alguien va a estar con él, en que en momentos donde lo necesite, alguien va a poder ayudarlo, pues lo va a buscar en llamar la atención, ya sea quizá destacando mucho en la escuela, bueno, así me ponen atención y así consigo un poquito eso que yo necesité y que no me dieron, o a lo mejor metiéndose en muchísimos problemas, finalmente está consiguiendo esa atención conscientemente o inconscientemente. Por lo general es inconsciente. Bien, ahora tenemos también los tipos de heridas. Bien, ¿cuáles serían estos? Estamos hablando que de acuerdo a, a lo que hayamos vivido, y a nuestras interpretaciones de esa situación, pues van a ser las consecuencias en nuestras ideas, van a ser nuestros filtros para reinterpretar otras situaciones quizás similares. Ahora, aquí es importante mencionar una característica de las heridas. Si bien no las elegimos nosotros, por ejemplo, muchas heridas pueden ser dadas por las condiciones de vida, por alguna situación familiar lastimosa, dolorosa, por la ausencia. Vaya, son cosas que no controlamos. Realmente el no sanarlas, el no poner la atención necesaria, puede agrandar el daño.
puede causarnos más sufrimiento. Bien, entonces, pues de ahí también la importancia de detectar de dónde nos vienen estas distorsiones, de dónde nos vienen estas ideas que tenemos respecto a los otros, respecto a mí mismo, respecto al mundo, que tanto son congruentes con la realidad y que tanto más bien son dadas por acontecimientos en mi vida que yo interpreté de determinada manera y actualmente sigo viviendo como si esa fuera la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos 7 tipos de heridas. Por ejemplo, pensemos nuevamente en la ausencia de alguno de los padres. Si él se ha ido, podemos llegar a sentirnos nosotros como hijos rechazados. O incluso quizá mi papá, yo que soy mujer y mi papá quería que fuera hombre, también puedo sentir un rechazo. Aunque yo haya estado muy pequeñita, aunque yo haya sido una bebé. Entonces, eso nos da a nosotros la sensación permanente, muy constante, muy profunda de cierto rechazo, de que si intentamos algo puede que no nos salga porque no somos suficientes para ese molde que se nos pidió o para eso que alguien quería y que pues no se lo dimos. No porque fuera una demanda legítima de ninguna manera, sino más bien justo pues las heridas que nos hacen otros provienen de sus heridas que no resolvieron. Ajá. Entonces, insisto, de ahí también la importancia, pues, de ocuparnos de eso. Ahora, lo que vemos aquí es que dependiendo de las interpretaciones que nosotros le demos a determinados episodios en nuestra vida, podrían ser distorsionados. Si no es la interpretación adecuada, es decir, aquella que esté orientada a la verdad, aquella que sea congruente con la realidad, entonces vamos a tener una distorsión, inevitablemente. Ahora, aquí recordemos que estamos hablando de nuestros primeros años de vida, de cuando somos pequeñitos y estamos aprendiendo lo que es el mundo, lo que somos nosotros. Entonces, esa idea, si continúa de esa manera, si no hay una corrección, digamos, en la idea, si no hay esta reflexión, aunque seamos pequeñitos. Vaya, ahorita podemos pensar en quienes tienen niños chiquitos cerca de ustedes. Los niños entienden si nosotros les explicamos. Entonces, explicarles, por ejemplo, a los niños pequeñitos, si tu papá, tu mamá no está, pero eso no quiere decir que sea un problema que tenga que ver contigo. Tú no eres el culpable de eso, no es que por tus características quizá te haya rechazado y te haya abandonado y que tú no valgas, porque entonces justo podemos ver estas distorsiones de la realidad a lo largo de nuestra vida y relacionarnos en función de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos también, pues que estas heridas afectan distintas áreas de nuestra vida. Ahora, para esto es importante pensar. Si estamos mencionando que, que nosotros pues filtramos el mundo a través de las ideas que hemos adquirido, a través de nuestras distintas experiencias y cómo las hemos interpretado, pues justamente, entonces si tenemos una herida, si tenemos una distorsión al momento de interpretar la realidad, en realidad lo que va a pasar inevitablemente, pues es que en todas las áreas de nuestra vida esto nos va a afectar. ¿Por qué? Porque la realidad nosotros la estamos distorsionando a través de ideas erróneas, de la mala interpretación de experiencias. Ajá. Entonces, en, el ser humano por naturaleza busca relacionarse con otros, necesita de otros, de hablar
con otros, de ser escuchado, de aprender, de enseñar, de dar, de darse a sí mismo, de imprimir su persona en lo que hace y de que otros también interactúen con él de manera que haya ese enriquecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquier lugar donde nosotros nos relacionemos con un otro, ahí está afectando nuestra herida. Ahí están afectando estas ideas que fuimos adquiriendo a raíz de interpretar determinadas situaciones en nuestra vida. Bien, entonces, aquí, ¿qué es lo importante detectar? Justo que puede que yo esté buscando en cosas o en personas eso que hablábamos, que un ser humano necesita los primeros años de vida y desde luego siempre. Em, la seguridad, la serenidad, la armonía, em, el sosiego, este agrado, esta sensación de bienestar. Si yo lo estoy colocando en algo externo, es decir, algo que no soy yo, entonces puedo estar creando relaciones de dependencia malsanas. Para esto es importante mencionar, hay una dependencia negativa, claro, y hay una dependencia positiva. Eric Fromm nos menciona, por ejemplo, que el amor maduro dice algo así como, te amo, por eso te necesito. Y el amor inmaduro dice, te necesito, por eso te amo. Es decir, si yo en una persona le he dado esa encomienda, en mi novio, en mi novia, le he dado esa encomienda de darme seguridad, de darme sosiego, de darme esta sensación de que todo está bien, de darme su aprobación, pues entonces es una carga bastante pesada, pero yo más bien le estoy exigiendo algo y mientras me lo dé, yo le necesito. Y cuando no me lo dé, yo le exijo, yo me enojo. Y más bien por ese intercambio que hay, yo le amo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, desde luego, cuando se acabe ese intercambio, algo, algo se fue, ¿no? Y así vamos de relación en relación buscando algo en el otro que en realidad debo cultivar en mí, que en realidad debo construir en mí. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos creando dependencias malsanas, más características pues de esta búsqueda de amor inmaduras. Bien, entonces tenemos, y bien, para esto el panorama parece un poco desolador si lo dejamos así, pero la realidad es que justo el tema que hoy nos ocupa es sanar. Ahora, ya que nos hemos dado cuenta que efectivamente tenemos en nuestra vida ciertas situaciones que nos están causando más sufrimiento, más tristeza, más angustia de la que nos causaría una situación quizá sin necesidad. ¿A qué me refiero? Precisamente, ¿no? Que quizá tengo problemas con mi novio, con mi esposo, con mi esposa y la relación, dejémoslo en un noviazgo. La relación corre peligro y me está causando profunda ansiedad y profunda tristeza. Ahora, entonces, es necesario que yo debo preguntarme por qué estoy teniendo esa reacción desproporcionada. Si bien hay reacciones ante un duelo, ante una pérdida, desde luego que sí, pero si estamos hablando más bien de que quizá yo estoy con un terror a que la persona se vaya, puede que yo tenga una herida de abandono, puede que yo tenga una herida de rechazo, porque tengo terror de volver a sentir eso que ya me causó mucho dolor y que he tratado de enterrarlo. Ahora, entonces,
Ya que nos dimos cuenta de eso, ¿qué necesitaríamos para comenzar a transformarlo? Como ahí dice, sanar es dejarnos transformar, es elegir que ese proceso pues nos acerque más a nuestra esencia. Es decir, pues nosotros no nacimos con esas heridas. Ajá, a lo mejor nuestra personalidad pues es bastante desenvuelta, bastante sociable, pero si yo tengo heridas de rechazo, me cohíbo fácilmente. A eso me refiero con dejar que nos transforme hacia más como somos nosotros. En ese sentido, sería algo así como ir más hacia nosotros. Bueno, pues necesitamos la disposición. Primero hay que conocer que esto va a ser un proceso y que es necesario adquirir herramientas y la primera de ellas pues sería el conocimiento. Ajá, entonces necesito disposición a conocerme, necesito estar dispuesto al cambio, justo porque voy a evaluar ideas que tengo con las que he convivido y con las que me he guiado desde muchísimo tiempo y ahora van a cambiar. Entonces, pues esa disposición al cambio, al- a empezar el proceso. Y cuando digo proceso me refiero a que es parte de la naturaleza del ser humano el conocerse, el apercibirse, el darse cuenta de quién es. Ajá. Y pues desde luego también vamos a ponerlo en estos términos, a derribar y a construir. ¿Por qué? Porque como lo mencionábamos, pues va a ser necesario irse desprendiendo de ideas. Si vemos que esas ideas están mal, que nos están haciendo daño, que nos están causando problemas con otros, eh, problemas con nosotros mismos, entonces entonces estar dispuesto a que, claro, en esas ideas que antes me guiaban, si están mal, pues es necesario cambiarlas, es necesario acercarlas pues a la verdad y eso va a implicar construir ahora algo nuevo, algo que sí es verdadero. Si yo estaba en lo falso, pues entonces debo, debo dirigirme hacia lo verdadero, ¿cierto? Em, Ahora, en esta parte es importante, desde luego que darnos cuenta de nuestros errores y daños como seres humanos es doloroso. Nos va a doler mirar hacia nuestra historia de vida y darnos cuenta de, de que nos han hecho daño y que nosotros también hemos hecho daño, de que muchas situaciones actualmente en realidad son producto justo de eso, de nuestras decisiones inconscientes, de nuestras reacciones. Entonces, eso está bien que nos duela, precisamente porque solo así podemos sentir ese impulso a cambiar, ese impulso, esa fuerza que nos va a demandar este proceso de cambio, este proceso de revisar aquello en lo que estamos mal y querer ahora hacerlo bien. Ajá, entonces, por eso es importante no callar ese dolor ni evitarlo. Ajá, ¿cómo se podría callar o evitar ese dolor? Pues diciendo no pasa nada. eh, en el caso de los hombres, o incluso también puede que de las mujeres, decir, si bien esa emoción, parte del proceso, parte de recordar, parte de dejar fluir también las emociones que cumplan su función y se vayan, decir, no, los hombres no lloran, los hombres tenemos que ser fuertes, como ese tipo de situaciones sería callar ese dolor que en realidad necesita, eh, pues dejar que necesitamos dejar que fluya precisamente para que nos proporcione ese impulso y esa motivación a ser distintos. Ajá. Otra forma sería, por ejemplo, a través de alguna droga, del alcohol. Sabemos que en exceso el alcohol puede funcionar como una especie de anestesia, por ejemplo. Entonces, si en realidad yo me estoy sintiendo mal, si algo me está doliendo y yo deseo entrar constantemente, estar en ese estado de euforia, de éxtasis
o de relajación de manera súper artificial, pues entonces también es una manera de evitar, de evadir ese dolor que en realidad tiene un propósito, y el propósito es ayudarme a mi transformación, a mi proceso, a darme cuenta de estos daños, aunque duela. ¿De acuerdo? Entonces también en esta disposición que se requiere, pues la honestidad es sumamente necesaria, porque a pesar de que encontremos que hemos tenido muchos errores, hay que ser honestos y hay que reconocerlos. Y hay que decir, por ejemplo, me duele, claro que me duele que, que quizá yo no haya podido crecer con mi mamá, que no haya podido crecer con mi papá, que a lo mejor haya sido el mayor de los hijos en una familia y que se me hayan adjudicado responsabilidades que yo no tenía. El reconocerlo pues va a requerir honestidad. Entonces hay que estar dispuestos a ese reconocimiento y a ser honestos. Bien, ahora tenemos el conocimiento. Como lo hablábamos en un principio, es necesario pensar y tener las nociones básicas pues, de la naturaleza humana. ¿A qué nos referimos con eso? Aquello que hace al ser humano ser humano. La esencia de un ser humano, las características que le hacen a un ser humano ser eso y no una planta y no un objeto. Ajá. Em, es importante conocer, por ejemplo, también la naturaleza del amor, qué es, cómo funciona, la naturaleza de los objetos en general en el mundo para relacionarme con ellos. Por ejemplo, tenemos también los objetos tecnológicos. ¿Cómo es que yo pienso tenemos que podemos estarle dando demasiado peso y relacionarnos con la tecnología, incluso más que con los seres humanos que tenemos a nuestro alrededor, y darle mayor valor a ese instrumento, a esa herramienta, que a un ser humano, quien desde luego el ser humano pues tiene una jerarquía, tiene mayor valor justamente por las características, por su esencia, por quién es, porque tiene un corazón, porque puede entender la realidad, porque tiene una dignidad como ser humano, ajá, que desde luego no tiene nada más que no sea un ser humano. Ahora también es necesario el conocimiento de aquello que necesito aprender. Ajá, estamos hablando que si yo adquirí ideas erróneas, solo aquel conocimiento verdadero que me diga cosas de la realidad, pues es el que me va a ayudar a construir. Ahora de ahí voy a partir para hacer las cosas bien. Entonces necesito, el hecho de estar viendo esta videoconferencia, por ejemplo, ya habla bastante bien de ese deseo por querer conocer a aquello que a mí me puede ayudar a sanar, de aquello que a mí me enfermó. Ajá, entonces, pues necesito también tener el conocimiento de aquello que me está estorbando en mi desarrollo como ser humano, de aquello que yo debería cambiar en mi persona, en mis decisiones, de aquello que, que realmente me está dañando más y está dañando a otros en lugar de ayudarme a crecer. ¿A qué me refiero con esto? eh, si de repente no lo identificamos tan claramente, pues justo ahí también es donde hay que aplicarnos bastante en el conocimiento de aquello que necesito cambiar. Ya lo veíamos al principio, que hay determinadas formas en las que se van a manifestar estas heridas. Por lógica, nos van a llevar a través de un análisis, nos van a llevar a cosas que necesitamos cambiar. A lo mejor yo tengo una idea equivocada de lo que es una persona o de lo que es una relación amorosa o de lo que es el dolor. Si yo tengo una idea equivocada de eso, pues hay que cambiarlo. Entonces, quizás si lo que me ha estado alejando de ese conocimiento verdadero, es decir, de aquello que es real, sean actitudes de apatía, bueno, pues esa apatía voy a tener que buscar la manera de dejarla,
de primero estando dispuesto, identificando que es algo que me ha estado dañando y estar dispuesto a dejarla. Bien, ahora la percepción. Justamente nos referimos a que es una característica única del ser humano, la capacidad de poder darse cuenta de su propio estado, de su propia persona, de quién es, de lo que siente, de lo que ocurre dentro de sí. Ajá. Entonces, esto es el conocimiento de sí mismo, más concretamente. Bien, es el estarse observando, el darse cuenta de las actitudes, de las reacciones, que si bien las reacciones no se controlan, también de las respuestas, las que sí se eligen, y cuáles son mis relaciones conmigo misma, con otros e incluso con los objetos, con el mundo, con las instituciones, con las ideologías. Ajá, es una conciencia de sí mismo. Bien, ahora vamos a necesitar desde luego paciencia y honestidad, como ya lo veíamos anteriormente, sobre todo pues porque ahora ya tenemos esta conciencia del proceso, que es algo, el reflexionar, el estarse mejorando constantemente es algo propiamente humano. Entonces, es un proceso de toda la vida, ¿no? En tanto que seamos seres humanos, pues vamos a necesitar hacer eso. Y vamos a estar en ese proceso porque además, pues no vamos a sanar por completo en el sentido de que somos seres que pueden irse perfeccionando, pero por definición un ser humano no es perfecto. Ajá, entonces se requiere paciencia consigo mismo em, para seguir en ese proceso, a pesar de que haya quizás retrocesos, a pesar de que haya caídas. em, lo importante es justamente darnos a nosotros mismos esta paciencia, esta pauta de decir, está bien, yo sé que te estás esforzando y, y el esfuerzo va a tener su fruto. Ajá, bien. eh, este proceso, pues ya lo hemos dicho, tiene un principio, pero no tiene un fin. Em, ahora, tenemos también esta esperanza, digamos, que el ser humano, por sus propias características, justamente nunca, no se va a quedar estático a menos que decida estancarse, por ejemplo, y aún así, pues no se va a quedar como sin mayor cambio. Necesariamente todas nuestras circunstancias, todas las situaciones nos van transformando. Ahora, justamente pues la razón nos sirve para guiarnos hacia dónde nosotros debemos dirigir este cambio y esta transformación. Ajá, entonces no importa qué tantos daños, desde luego que, que importa en el sentido de que pues estamos hablando de nuestro corazón, pero en el sentido de que quizá creamos que nuestro caso es muy difícil y es demasiado complicado que una persona cambie, bueno, sin importar cuántos daños haya recibido esta persona, incluso cuántos daños haya hecho, siempre puede recuperar, el, recuperar su humanidad en el sentido de que quizá alguien hizo mucho daño, maltrató a muchísimas personas, de manera que pues hasta cierto punto es casi como si dijera no quiero ser humano porque los humanos piensan, los humanos reconocen otros semejantes y los humanos no se maltratan entre sí, no torturan a otros, por ejemplo. Em, bien, en este sentido, que quiera volver a eso, que quiera recuperar el camino hacia su desarrollo en lugar de hacia su degradación, desde luego que puede hacerlo. Y justo para eso, por ejemplo, tenemos incluso la culpa. La culpa no es mala porque tiene esta función, no es mala en sí misma, es mala cuando nos aferramos a ella, es mala cuando no dejamos que cumpla su propósito en nosotros. ¿Cuál es su propósito? Justo el señalarnos que cometimos un error y que es necesario cambiarlo. Ajá. Bien. Entonces, la culpa en esta persona estaría funcionando precisamente así.
para hacerle ver que causó daño, que quiso un mal y que es necesario que sea una persona distinta. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos por otra parte que nuestro segundo término del título es em, sanar, sanar el corazón. Ajá. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Que tenemos un corazón. Bueno, pues como lo hablábamos al principio, vamos a apoyarnos de las herramientas que nos da la antropología filosófica. Bien, tenemos que el ser humano es más allá que su cuerpo. El, esta distinción de razón de la que hablábamos respecto al corazón. Sin embargo, pues estamos completamente integrados. No es como que mi corazón esté por un lado y mi cuerpo esté por otro y yo esté por otro. No, en la realidad, pues somos uno mismo, una sola persona completamente integrada. Ahora, tenemos que el alma tiene facultades. La facultad de la inteligencia, que es para tender hacia la verdad, es decir, el entendimiento de la realidad. Tenemos la voluntad, que es aquella que va a identificar lo bueno de lo malo y se debe dirigir hacia lo bueno. Y tenemos la sensibilidad, lo apetitivo, y aquí podría entrar esta parte del corazón, ajá, que es justamente aquello que nos permite recibir lo que hay del exterior. Ajá. Bien, nosotros a través de nuestra sensibilidad percibimos estímulos externos, lo que hablábamos hace un momento respecto a la interpretación, lo interpretamos y y guardamos, digamos, esa memoria de lo que es esa situación. Entonces, si yo me vuelvo a encontrar en una situación similar, la, como yo la he interpretado en un principio, interpreté que era buena, que era dolorosa, que era mala, pues nuevamente cuando yo me encuentre ante situaciones similares, me va a traer dolor, me va a traer angustia, me va a traer eso mismo, eso mismo que yo guardé, digamos, en mí. Ajá. Entonces, tenemos precisamente que también necesitamos afecto, ¿no? Como ya lo veíamos, necesitamos sentir que se nos aprecia por quien somos en el lugar en el que estemos, que no se nos rechaza. Ajá. Que nuestra persona es valorada, ¿de acuerdo? Nuevamente estamos hablando de sensibilidad, de sensaciones, estas necesidades de afecto. Eh, si bien podríamos relacionar precisamente con el corazón, pues es esta necesidad de relacionarnos con otros. Ajá. Esta necesidad de dar y recibir afecto, porque si bien parte también de la naturaleza humana es ese impulso por darse a otros. Ajá. Bien, entonces para esto va a ser importante preguntarnos, ¿cómo es que yo me he relacionado con otros? Ya lo veíamos al principio, si bien me voy a preguntar por mis relaciones primarias, ahora que ya crecí, que ya no son tan las primeras relaciones, ¿cómo es que yo me relaciono con esos otros? Ajá, ¿qué pienso de lo que debería ser una relación? Cuando yo estoy con una persona, busco que esa persona me dé seguridad y si no me la da, me voy. Entonces ahí tenemos una respuesta, una pauta. Lo que estamos buscando en el otro es más bien casi que nos proporcione cosas como si fuera un objeto, poder usarlo. Mientras me lo dé, me quedo con esa persona y si no, no. Entonces, eso no es buscar amar, no es desarrollar el amor. Ajá. Em, tenemos que si yo pienso que en una relación
Aquí ahora pensemos en pues lo que nos ha dejado Hollywood y muchas novelas y mexicanas y canciones y demás de lo que es una relación, como si el amor, por ejemplo, fuera algo que yo voy a salir, voy a ver al hombre de mi vida a los ojos, él me va a sonreír y yo voy a saber que es él y entonces nos vamos a casar y vamos a vivir felices para siempre porque pues así es el amor, ya está hecho y así es una relación amorosa, ¿no? Entonces, si yo pienso eso, me voy a decepcionar demasiadas veces, me voy a lastimar a otras personas, porque eso no es en la realidad. En la realidad eso no pasa. Pero si yo me he quedado con esas ideas de lo que sí es una relación, ahí es donde aumento este daño por, por estas heridas. Ahora, ¿por qué lo podríamos ubicar como una herida? Por ejemplo, si yo vi que mamá y papá se dejaron, que se separaron, que se abandonaron, yo podría, ese modelo, digamos, de amor no estuvo. Entonces, al no estar ese modelo de amor, yo lo sustituyo por aquello que está a mi alcance. Y si yo me la pasaba viendo televisión de chiquita y cosas de ese tipo, entonces pues ahí está mi modelo que sustituyó mi búsqueda de lo que sí es una relación. Ajá. Ahora, es importante detectar cuáles son mis motivaciones, como lo mencionaba, al momento de yo estar con una persona. Mi mayor preocupación es a quién voy a amar o mi mayor preocupación es saber amar. Porque si mi mayor preocupación es a quién voy a amar, estoy en problemas. Estoy en problemas porque eso implicaría una búsqueda de muchísimas personas, muchísimos intentos y más aún, eso implicaría que la posibilidad de amar está afuera y no en mí, y no en justamente en el cultivo de mis propias facultades. Ajá. Entonces, ¿cuáles son mis motivaciones para decir quiero una relación amorosa, por ejemplo? Eso pues tiene todo que ver con nuestras experiencias, nuestras interpretaciones, ajá, pues es importante partir, digamos, de estas pautas que señalamos para comenzar esta reflexión. Ahora, tenemos también nuestro último término que nos ocupa hoy, el amor. Ya lo veíamos, que es importante preguntarnos por qué es eso. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es la mejor manera? Pensémoslo así de sencillo. Si yo conozco, por ejemplo, una plantita, si yo sé qué es una plantita, si yo conozco que necesita agua, que necesita sol, que necesita determinados cuidados para que pues pueda crecer, en función de eso yo me voy a relacionar con ella. Ajá. Ahora, si yo digo, no, eso no es una planta, a mí me parece que eso es a mí me parece que eso es un árbol de frutas, pues yo le voy a estar exigiendo frutas, le voy a estar colocando quizá expectativas que lógicamente no tiene por qué darme porque no es eso. De ahí la importancia de que nuestro entendimiento esté dirigido a la realidad, a conocer la verdad, a conocer lo que sí es. Ajá, entonces, de ahí la importancia de saber, de preguntarnos, en principio, ¿qué es eso del amor? ¿Por qué? Porque la realidad es que el amor ya es algo que existe y que tiene su propia definición. No es algo que cada quien vaya por ahí definiendo, aunque actualmente podríamos escuchar muchísimo esa frase, y todo es relativo, todo depende de quien lo diga. Pero la realidad es que justo la realidad se impone.
No es como que nosotros la observemos y la modifiquemos, la realidad es una, como esta plantita de la que hablábamos al principio. Es una planta, independientemente de si yo la vea como una pequeña mariposa o no. Al final es una planta y si yo no la reconozco, si no utilizo mi recta razón de manera que capture su esencia conceptualmente y pueda entenderla, entonces pues yo voy a cometer errores y a lo mejor yo me voy a privar de lo que verdaderamente es esa planta. Entonces exactamente lo mismo pasa con el amor. Ajá. Es necesario preguntarnos qué es esto. Em, Tenemos, por ejemplo, habíamos hablado del corazón. Es importante pensar hacia dónde es que nos lleva nuestro corazón, considerando las preguntas anteriores, considerando mis ideas respecto a una relación, mis ideas respecto a una persona, eh, a- a- mis ideas respecto a esa persona y la forma en la que yo me voy a relacionar con ella, quizá una novia, un novio, ajá, o un amigo o una amiga. Vaya, cada quien pues tiene, digamos, su, su propósito, su, claro, su lugar en nuestra vida. Ajá, no los vamos a tratar igual a a un hermano quizá que a un novio, a eso me refiero. Entonces, pensando en eso, en cómo es que concebimos ese tipo de relaciones, es importante también pensar en hacia dónde es que nos estaríamos dirigiendo con esos conceptos. Inevitablemente, eh, eh, esas ideas se van a transformar en decisiones, se van a transformar en actitudes, en acciones que tengan consecuencias. Ajá, entonces, ¿hacia dónde me van a llevar? ¿Hacia dónde me están llevando? ¿O hacia dónde ya justo me han traído? Ajá. Por ejemplo, si yo busco, en realidad, si me doy cuenta que lo que yo busco es llenar mis vacíos, lo que hablábamos al principio, este vacío de seguridad, no me dieron seguridad, bueno, yo busco desesperadamente que alguien me dé seguridad, no me dieron tranquilidad, no me dieron aceptación, entonces voy a buscar desesperadamente que alguien llene ese vacío, que alguien suple esa carencia. Lógicamente, pues eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el llenar eso no está en otro. Ajá, debo cultivarlo en mí. Ahora, el problema aquí sería, entonces yo no busco amar, ¿no? Si lo que, por definición, dos cosas no pueden ocupar, digamos, el mismo espacio. En la pregunta ¿qué quiero? Solo puede haber una respuesta en cuestión del amor, ¿no? En este eje que estamos hablando. Si lo que yo quiero es amar, bueno, entonces no puedo decir, no, lo que yo quiero es que alguien llene mis vacíos. ¿Es una o es otra? Ajá. Entonces, es por eso la necesidad de estarnos preguntando eso, nuestros verdaderos motivos. La realidad es que, insisto, si nosotros estamos pensando en las personas como alguien que va a darnos algo que nos falta, entonces los estamos viendo incluso como objetos y no como personas. Los objetos se usan, las personas se aman. Entonces, si yo no elijo amar, entonces por lógica estoy buscando usar. Y si no elijo amar, y estoy buscando usar, quiere decir que justamente yo no me he dado cuenta del valor que una persona tiene y que yo soy una persona y y que yo debo cultivar en mí ese amor y que no soy alguien que se use, no soy un algo, soy un alguien. Ajá, entonces vemos que el problema está en mirar hacia nosotros y justamente a veces algunas situaciones de nuestra vida nos obligan a mirarnos a nosotros. Hay momentos en los que todas las áreas de nuestra vida están en crisis, pareciera estar en crisis todo, em, nos sentimos sumamente mal, tenemos pues distintos problemas para, por ejemplo, tener paz. em,
hay soledad, hay angustia, hay incluso podríamos estar hablando de depresión. Entonces, esas situaciones, lo importante aquí es reflexionar justamente qué me llevó a esa situación, qué ideas me llevaron hasta ese punto y qué de esa situación yo he elegido, yo he propiciado. Ajá, entonces cuando esas situaciones nos desbordan, es importante preguntarnos si quizá la vida misma nos está de alguna manera dejando que nos rompamos para poder quitar los cachitos y ver qué es lo que había ahí adentro, qué es lo que estaba guiándonos, qué es lo que nos estaba orientando, de qué está compuesto eso que nos motiva cada día a actuar, a relacionarnos. Ajá, entonces también hay que pensar en estas situaciones como oportunidades precisamente pues para reflexionar y para poder analizar. Como ya lo veíamos al principio, pues justamente lo que estas situaciones propician es que nosotros busquemos respuestas, que nosotros tengamos la necesidad de transformarnos y cambiar lo falso por lo verdadero. Ajá, lo erróneo por aquello que es correcto. Bien, entonces, aquí pues es importante mencionar que quizá estés pasando por una situación adversa de muchísimo dolor, de angustia, de soledad, de tristeza, incluso de depresión. También sabemos que globalmente son tiempos de gran adversidad. Sin embargo, la sanación justamente impacta toda nuestra vida. Así como nuestras heridas impactan en todas las áreas de nuestra vida, también el sanarlas. Ajá, porque nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos, porque nos estamos dando cuenta de que somos libres para poder comprometernos con nuestra propia felicidad, que nuestra felicidad no está en una afuera, que quizá nosotros nos hemos descuidado demasiado, hemos descuidado nuestro interior, nuestro corazón y, y hemos creído que sí y nos hemos también dañado. Pero qué maravillosa noticia el hecho de decir, hey, pues también la solución está en ti, no está afuera, no es algo que se sale de tus manos y a lo que no puedas acceder. Ajá. Em, nosotros mismos somos quienes debemos darnos estas características que mencionábamos al principio, la seguridad, el aprecio, valorar nuestra paz, conservar nuestra paz, buscar nuestro desarrollo, nuestra mejora continua. Y solo así entonces lo vamos a compartir con otros. Ajá, pero si más bien estamos esperanzados a que un otro nos lo dé, vamos a fallar muchísimo, porque le estamos colocando al otro una expectativa altísima que jamás va a cumplir. Ajá, entonces tenemos, de acuerdo, entonces para hablar respecto al amor, si bien varios de los conceptos que hemos utilizado a lo largo de la presentación son de corte personalista, el personalismo es una filosofía heredera del tomismo, eh, y de estos tres autores que tenemos aquí, vamos a hacer referencia un poco a cómo es que cada uno de ellos se refiere concretamente al amor. Bien, entonces tenemos que a veces llegamos a creer, como lo mencionaba, que el amor es algo que ya está hecho, que yo solo tengo que preocuparme por buscarlo y lo voy a encontrar así, tal cual, con envoltura y todo. Eso sería una cosa pasiva. Ajá. Y el amor más bien, Eric Fromm, en su texto El arte de amar, lo define como una actividad, es decir, un ejercicio de la voluntad. Ajá, hay que quererlo, hay que elegirlo, hay que construirlo. Es todo un trabajo. Ahora, aquí hay algo muy bonito. Él precisamente menciona lo importante que es que nuestra voluntad se dirige y se emplee
a esa búsqueda, a esa construcción, porque es el bien en sí mismo, es decir, aquel que no depende de nada para ser bueno por sí mismo, eh, más elevado al que puede aspirar el ser humano. Incluso él menciona que el desarrollo de la filosofía a lo largo de la historia del ser humano es esta búsqueda, es el plasmar por parte de los seres humanos la búsqueda de este bien, del amor. Entonces vamos a ver justamente que la palabra amor se ha desgastado bastante al, al no darle como su merecido lugar. Ajá. Él así lo define, es un arte porque en un arte es necesario adquirir cierta teoría, lo que hablábamos hace unos momentos, que es necesario el conocimiento de nosotros mismos, es necesario el conocer para desarrollar la facultad del alma de la inteligencia, ajá, el entendimiento, el contacto con la realidad. Bien, entonces vamos a requerir ese conocimiento, pero también es una práctica. Es algo que conforme nosotros nos ejercitemos en eso, pues vamos a poder hacerlo mejor, a poder perfeccionarlo poco a poco. Ahora, esto no quiere decir que sea una invitación para salir en este momento e ir a practicar si sabemos amar según nuestro propio concepto. No, eso sería contra razón, contra lo que hemos estado desarrollando. Lo que quiere decir es que una vez que hemos adquirido el conocimiento de la naturaleza del amor, de la naturaleza del ser humano, naturaleza del amor lógicamente no se entiende sin la naturaleza del ser humano, porque es una aspiración propia del ser humano. Ajá. Entonces, tenemos que, que una vez teniendo ese conocimiento, es necesario ejecutarlo en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra persona, en todas las áreas de nuestra vida. Ajá, esta donación, esta constante búsqueda, esta elección por desarrollarnos, por dar lo mejor de nosotros, por, por crecer, lo que ya veíamos, ¿no? Esta importancia de identificar, bien, yo no soy mis heridas, yo no soy el rechazo que me dieron, yo no soy la humillación que en algún momento pude haber sufrido, yo no soy eso. Entonces, ¿qué sí soy? Em, si eso me ha hecho ser una persona a lo mejor agresiva, bueno, entonces volver a mí significa precisamente el sanar ese aspecto, el interpretar esas experiencias ahora de la forma verdadera, de la forma adecuada, correcta, y por lógica va a cambiar mi comportamiento y ya no voy a ser una persona agresiva. Ajá, entonces eso es lo que veíamos hace ratito como la flechita, redireccionarnos, encontrar el camino. Ajá. También tenemos a otro autor que se llama Viktor Frank. Él estuvo en 4 campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, perdió a sus padres, a sus hermanos, su esposa estaba embarazada, todos los perdió en los campos de concentración. Al año siguiente que él salió del último campo de concentración, él publicó un libro que se llama El hombre en busca de sentido y pues dedicó el resto de su vida a fundar la tercera escuela vienesa de la logoterapia. Ajá. Él nos habla, él es quien quizá retoma un poco más que Eric Fromm, la antropología filosófica en cuanto a que él afirma que el ser humano es capaz de reponerse de esas grandes adversidades, de ese gran sufrimiento que es la pérdida de tu familia, del encierro, de todo lo que sabemos que significa, por ejemplo, el estar en un campo de concentración, de todo lo que podría significar, el ser humano puede reponerse de eso y sacar de sus adversidades incluso joyas para ayudar a otros, como él lo hizo con la logoterapia. Ajá, y él menciona que eso es gracias a la condición, al principio constitutivo del ser humano, del espíritu. Ya lo veíamos, simplemente una distinción de razón,
no porque realmente mi espíritu está en un lado y mi cuerpo en otro y yo en otro. Somos seres integrados, pero precisamente gracias a nuestra naturaleza, cómo estamos conformados como seres humanos, es que tenemos esta capacidad de levantarnos por sobre las circunstancias e incluso construir a partir de ellas, de obtener verdaderos tesoros, insisto. Y él menciona justamente que el amor implica conocimiento del otro, es decir, ya hemos hablado que nosotros como seres humanos tenemos heridas y también tenemos la posibilidad de sanar. Bueno, pues conocer realmente al otro es capturar su esencia eh, con el uso de la recta razón, su esencia en el sentido de entender que el otro tiene heridas, que el otro está en un proceso quizá también de sanación, o a lo mejor no se ha dado cuenta que el otro quizá, lo que veíamos al principio, ha estado callando ese dolor y no ha querido enfrentarlo. Conocer al otro, entender al otro. Y no solo eso, también darnos cuenta de las posibilidades que el otro tiene, de las potencias que tiene en su persona y buscar su desarrollo, buscar em, también cuidar y proteger, no en el sentido de, de que en cada momento estemos como sobre esa persona y querramos obligarlo a crecer y a desarrollarse. No, para esto es importante justamente como llevar todo, todos los conceptos que hemos desarrollado y en el sentido que van para no caer en ese tipo de contradicciones. Cuando hablamos de desarrollo, justamente nos referimos a que quizá mi novio es una persona tímida y a él le cuesta hablar en público, pero cuando lo hace, cuando habla, él da cosas de muchísimo valor. Bueno, entonces yo que lo amo, que quiero su bien, que quiero su desarrollo, pues entonces puedo motivarlo, puedo darle ese impulso y esa confianza, esa seguridad de que él puede, de que yo creo en él, de que él también tiene que creer en él, que, que él pueda verse como yo lo estoy viendo, no porque lo estoy idealizando, sino porque realmente lo conozco. Ajá. Aquí vemos que un concepto sin el otro no se podrían malentender demasiado fatal. Ajá. Entonces, con esto no quiere decir que yo lo haga dependiente a mí. Justo, aquí cuál es el punto, que si yo estoy trabajando en mí misma, en mi sanación, en llenar yo mis propios vacíos, desde luego no voy a buscar que él los llene. Entonces, no voy a estar tampoco con una persona que quiera llenar sus vacíos conmigo porque yo identifico que eso es un mal. Entonces, no hay parejas perfectas, no va a haber parejas que podamos decir, oh, mira, ahí van dos personas que están completamente sanas. Eso no va a pasar. Pero sí hay parejas que se saben heridos y están trabajando en su sanación. Entonces, ya hablábamos de la dependencia malsana, de la dependencia inmadura y de la dependencia madura. Ajá. Lógicamente, si yo amo a alguien, pues esa persona, desde luego, si bien mi objetivo no estoy con esa persona porque me traiga seguridad y tranquilidad, esa no es mi motivación. Pero ciertamente, aunado como a todo lo que hay entre nosotros, sí existen esos elementos de que uno al otro nos demos cierto sosiego, cierto que nos sigamos aportando y ayudando a nuestro desarrollo como seres humanos. Que cuidemos el uno del otro, por ejemplo, en esta cuestión de los celos. Si yo sé que él es celoso, pues lógicamente yo no voy a colocarlo constantemente en situaciones en las que él se ponga celoso, porque yo cuido de su corazón, porque me preocupo por él. En esto también entendemos que lógicamente su corazón no está en mis manos y que no está en mis posibilidades el sanarlo de un momento al otro o que él cambie. Ajá, ahí es otro rasgo también que menciona Eric Fromm. El amor maduro
es una unión de personas, pero conservando su individualidad. Ajá, entonces, por lógica, si yo tengo mis propias heridas, si yo tengo, digamos, mis propios problemas conmigo misma, que quisiera resolverlo súper rápido y no lo puedo hacer, pues de ninguna manera voy a poder hacerlo con el otro. Ajá. Entonces, si realmente amo a esa persona, ni voy a dejar que él sea dependiente de mí, ni yo voy a depender de él. ¿De acuerdo? Ahora, entrega de sí mismo. Aquí justamente estamos hablando de que la personalidad es la expresión de nuestra individualidad. Ajá, nosotros somos seres únicos y a través de nuestra personalidad se expresa eso único que hay en nosotros. Ajá, nuestros talentos, nuestro tiempo. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando nosotros lo dedicamos a alguien, nos estamos dando. Ajá, estamos dando de quienes somos, estamos dando de eso que hemos cultivado en nosotros y nadie da lo que no tiene. Entonces, yo que doy a los demás, a mí mismo. Y justo en mis relaciones es donde puedo detectar cómo es que está mi corazón, cómo es que está, pues, mi interior. Ajá. Entonces, el amor, sí, insisto, el problema del amor para nosotros podría llegar a ser a quién voy a amar, en lugar de qué es amar, cómo voy a amar, podríamos ahí detectar un problema, porque cómo voy a amar es entregándome a mí mismo. Y entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué voy a entregar? Voy a entregar heridas, voy a entregar vacíos, voy a entregar carencias. ¿Qué voy a entregar? Ajá, es una entrega de sí mismo porque es ciertamente una donación, es no esperar nada a cambio en el sentido de no espero que tú llenes mis vacíos, porque esos yo los estoy llenando, yo me estoy ocupando de eso. Yo me quiero entregar a ti porque te conozco, porque deseo tu bien, porque confío en ti también y por eso voy a entregarme a ti, porque voy a entregarme justo lo que hablábamos, mi tiempo, mi esfuerzo, mi atención. Ajá. Entonces, pero eso está en la propia persona. Es decir, si allá el otro no me recibe como yo quisiera, entonces mi entrega no es una entrega, digamos, amorosa, es una entrega con interés. Ajá, porque yo quiero que el otro me responda de determinada manera. Ahora, esto no implica, desde luego, que nos vamos a quedar donde haya abusos, donde haya rechazos, donde haya agresiones. Eso sería igual contrarrazón respecto a lo que hemos estado hablando, porque lógicamente si yo me amo, o sea, si yo voy a amar a alguien es porque yo me amo, porque tengo para dar ese amor y voy a compartir mi amor. Si yo me amo, no voy a dejar que el otro me maltrate. Ajá, no lo voy a maltratar tampoco. Entonces, ahí hay que hacer también esas distinciones de cosas que definitivamente no caben en todo lo que hemos estado desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por último que es una aspiración contenida en la naturaleza humana, justamente lo que hablábamos, que es una necesidad del ser humano, es una búsqueda constante que el ser humano solo se desarrolla como tal cuando empieza a construir este camino hacia el amar. Ajá. Cuando encuentra su felicidad y su plenitud en el amor. ¿De acuerdo? En esa entrega, en ese desarrollo, en ese cuidado, y si lo estábamos hablando al principio, ¿no? Implica todas las relaciones y toda nuestra forma de ver la realidad y nuestras relaciones con otros. Entonces, es algo que podemos identificar desde ya. ¿Cómo están mis relaciones con otros? ¿Cómo me relaciono a la mejor mm, incluso con las sustancias, cómo me relaciono con la comida, cómo me relaciono ya lo hablábamos hace un momento, incluso con las redes sociales, cómo es que me relaciono con el mundo y con otros, cómo están mis relaciones.
Ajá, y eso me va a dar también la pauta para decir, bueno, puede que si yo no me siento tan pleno y tan feliz, es porque estoy descuidando esa reflexión al respecto y me estoy yendo por caminos equivocados. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos algunas características del amor, eh, digamos, ciertos rasgos. Tenemos desde luego que el amor sana. Si bien el otro no va a llenar mis vacíos, ciertamente mi paciencia, mi amor por el otro, el decir, bien, yo veo que siguiendo quizá con el mismo caso, ¿no? De mi novio que es tímido, yo veo que él está avanzando por ese camino para sanar y para poder vencer como ese miedo y esa timidez. Bueno, pues va a requerir paciencia. Entonces, en ese sentido, paciencia consigo mismo, él desde luego, pero por mi parte también paciencia pues para no estarle exigiendo algo que pues apenas él está construyendo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el amor sana porque el amor es paciente, ¿de acuerdo? Y, y bueno, nos exige crecer. Por eso se suele escuchar que el amor duele. Ajá, porque claro, crecer, desprendernos de cosas, lo veíamos al principio, darnos cuenta de errores y de lo necesario para corregirlos, pues es algo que nos puede resultar doloroso. Pero necesariamente, si yo quiero poder compartir con alguien algo valioso, como lo es el amor, como es una relación llena de cosas buenas, necesariamente yo tengo que estar en constante crecimiento. Por la pregunta que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿qué voy a entregar? Ajá. Entonces, desde luego, alguien que de igual forma se esté cultivando, también va a a tener esta relación, esta interacción con alguien que se esté cultivando. Entonces, yo no podría eh, querer tener esta relación amorosa con alguien que sí se cultive y descuidarme yo, descuidar mi persona, descuidar quién soy yo, mi salud, mi mente, mi inteligencia, mi voluntad, porque es algo ilógico, es algo desproporcionado, es algo que evidentemente pues no va a pasar. Ajá, porque justo entonces nuevamente esa no sería una relación amorosa, ¿no? Si alguien se está sintiendo superior o inferior al otro, pero si ambos se saben que están en esa constante búsqueda, entonces se apoyan. Ajá, Eric Fromm menciona cuatro rasgos muy importantes: la responsabilidad, en el sentido de lo que hablábamos, no vamos a ir y en este momento decir, bueno, voy a probar mis habilidades amorosas y voy a practicar con una persona y con otra y con otra. Eso de ninguna manera sería responsable. La responsabilidad es saber que lo que yo haga va a impactar en el otro necesariamente. Entonces, hacerme responsable y lógicamente no causarle daño. em, Así deliberadamente o ser tan descuidado como para causarle daño. Ajá, el cuidado, desde luego, esta constante, el dirigir la atención am, hacia cuidar esa situación, hacia cuidar y estar atento sobre todo a lo que está pasando con la otra persona, a lo que está pasando con nuestra relación. Ajá. Y en este sentido, pues desde luego el cuidado por sí mismo, lo que hablamos del apercibimiento, de observarme a mí, de cuidarme yo, de no ponerme en situaciones de riesgo, por ejemplo, de riesgo afectivo, una cuestión de respeto, desde luego respetar la individualidad, por ejemplo, del otro, ahí se aplica, y pues ya lo veíamos de conocimiento necesario, básico. Ajá, conocimiento del otro, conocimiento de sí mismo. Porque desde luego nadie da lo que no tiene. Entonces, solo aquellos que son amados, que se sienten amados, pueden amar. Ajá, entonces, bien, si desde pequeño esas relaciones primarias a lo mejor no desbordaron en amor, ese no es un pretexto para no
cultivar el amor ahora en mí. Ajá, ahora yo soy consciente y yo puedo buscar cultivar ese amor en mí. Ya lo hablábamos un poco con Víctor Frank. El ser humano tiene la capacidad. Mientras tú seas ser humano, tienes todas las posibilidades de desarrollarte de tal manera que sí cultives eso en ti. Ajá. Y bueno, pues justamente como lo hablábamos, se trata de cultivarlo en nosotros para compartirlo con un otro. ¿De acuerdo? Y bien, pues este sería nuestro tema del día de hoy.